Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy en esta lista de reproducción no voy a estar compartiendo con ustedes una reseña porque como vieron en el video anterior ya llegué al final del universo IDW. Sin embargo, este gran viaje me exige hacer una serie de análisis globales y este es el momento para hacerlo porque ya tienen subidas al canal todas las reseñas. Finalmente este camino está completándose y quiero hablar en conclusiones de todas estas grandes historias y cómo es que llegaron a convertirse en lo que son con las cosas buenas y malas que tienen. Por exigencia voy a hablar en orden de publicación siguiendo el mismo orden que yo hice originalmente al momento de crear estas historias y compartirlas con ustedes en el canal. Empezando por Megatron Origin, que hasta el día de hoy sigue siendo una de mis series favoritas porque presenta este conflicto que es muy nuestro, muy de los seres humanos, una casta superior que domina al pueblo, que les hace creer a través de un discurso muy manipulado que son necesarios e imprescindibles para el sistema, cuando en realidad lo que están haciendo es aprovecharse de ellos. Sin embargo, esta historia tiene el atrevimiento de no presentar a los personajes en tonos extremos. No tenemos a Megatron como un héroe prístino, blanco y completamente perfecto que quiere el bien para los demás. Es alguien que está siendo sometido al igual que los otros y que tiene interés en hacer que las cosas cambien. Sin embargo, cuando descubre que tiene el poder para hacerlo, termina siendo corrompido por este poder y convirtiéndose, como dice una sentencia bastante antigua, en lo mismo que odiaba. Y esto también plantea un conflicto del que somos parte como seres humanos. Cuando te enfrentas a alguien que está creando caos o que está perjudicando a otros, sabiendo que eso es así, muchas veces la única alternativa que tienes tú es luchar con las mismas armas, y eso te aproxima a aquello que odias. Sin embargo, en ese aspecto hay un conflicto ético que tiene que ver con la humanidad, no desde el punto de vista de ser humanos, sino con el concepto de experimentar sentimientos y tener la capacidad de proyectar empatía. Si aquello con lo que te estás enfrentando no tiene la capacidad de ser empático contigo, ¿cómo lo combates sin convertirte en lo mismo? Porque están hablando lenguajes diferentes, y pienso que eso es uno de los conceptos más interesantes que plantea Megatron Origin, porque si nos remontamos hasta el principio de esta historia, podemos terminar concluyendo que todo esto que pasó es culpa del Senado. Podemos a lo largo de la historia decir muchas cosas en contra de Megatron y en muchas de ellas vamos a tener razón. Sin embargo, nada de lo que está pasando en esta historia habría terminado sucediendo si no fuera por culpa del Senado y las acciones que ellos sabían eran equivocadas. Apostaron por tener la capacidad de presionar y de explotar al pueblo todo el tiempo que quisieran, y en algún momento eso falló. Esa falla se les vino en contra y luego la mayoría del Senado o prácticamente todos estaban muertos y las consecuencias no las vivieron ellos. Con respecto al Spotlight de Blur y de Orion, me parece interesante que se hayan presentado ambos juntos en el momento en que se hizo, porque estos dos personajes van a ser bastante determinantes a lo largo de la historia, sobre todo en el arco final. Yo desconozco si en el momento de terminar la historia de Unicron, el equipo creativo tomó la decisión de hacer que estos dos personajes tuvieran sacrificios como una forma de terminar el arco de la historia que se había presentado en un principio, sobre todo porque lo que se comenzó estuvo hecho por un equipo diferente. Sin embargo, me parece interesante el concepto de que estos dos personajes sean presentados de esa manera porque representan ciertos segmentos de las clases sociales que no se presentaron profundamente en Megatron Origin y que también habla de cómo funcionaba el Senado y la sociedad en ese tiempo. El siguiente capítulo es la icónica trilogía Autocracy, Monstrosity y Primacy, que considero que es una de las historias más adultas que tuvimos en Transformers. Por desgracia, a lo largo de los años esto no se presentó nuevamente de la misma manera, y pienso que al final de cuentas la trilogía AC se terminó convirtiendo en una rara avis dentro de Transformers, tanto a nivel visual como también a nivel de historia. En lo visual se trata de una historia que está magistralmente ilustrada por Livio Ramondelli,
quien es un artista que ciertamente puede ser muy difícil de comprender en un principio. Sin embargo, cuando entiendes cómo es que trabaja, comprendes que la forma en que él ilustra no solo tiene que ver con los colores, sino también con las formas. El hecho de que él trabaje las formas de las figuras, torciendo los ángulos de los personajes, haciendo que las estructuras mecánicas no sean cuadradas ni redondeadas, sino que tengan ángulos dependiendo de cada una de las imágenes, ayuda al tratamiento de la historia. Y además de esto, Livio Ramondelli tiene la cualidad de presentar las historias con un carácter oscuro y apocalíptico, en donde al mismo tiempo se ve todo lo que está ocurriendo con detalle, y la mayoría de sus imágenes son verdaderas postales que podrías imprimir a gran tamaño. Esto hace un excelente match con la historia, en donde estamos conociendo los aspectos más oscuros, no solo de los Decepticons, sino también de los Autobots. Estamos viendo a grupos y a personajes desplazados que tienen deseos de venganza o agendas propias y que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de conseguir lo que se han propuesto y continuar adelante, al mismo tiempo que vemos un mundo que está sangrando, una sociedad en ruinas, y cómo todo esto va convirtiéndose en la semilla de lo que más adelante va a ser una larguísima guerra. La siguiente serie de historias van a tener conceptos, objetivos y finales muy distintos, teniendo como protagonistas a una serie de spotlights, además de la historia individual de Drift. Con respecto a esto, hay pensamientos muy distintos porque, como decía antes, las historias no van a terminar en los mismos lugares ni van a tener la misma profundidad. Si nos fijamos en el spotlight de Thundercracker, se podría decir que aquí está la semilla que terminaría germinando muchos años después en la personalidad del Thundercracker que tenemos con Buster, siendo amigo de Marisa, y este personaje que se convirtió a la larga en un favorito de muchos del público. El spotlight de Willy es una historia dura y difícil en donde se abarcan distintos aspectos de la guerra, incluyendo aspectos físicos del dolor, que es algo que en Transformers muchas veces no se analiza. Sin embargo, la historia de Willy terminaría por desvanecerse durante largo tiempo, y una vez que reapareció, volvería a desvanecerse por causa de los acontecimientos. Con respecto a Drift, se trata de una historia personal, muy individual, que terminaría teniendo consecuencias más adelante, pero que a lo largo del tiempo tendría una serie de retcons que de cierta manera dejarían esta historia, esta miniserie, como una historia encapsulada que se puede entender incluso de forma independiente. El spotlight de Shockwave es una de las semillas principales de todo lo que va a ocurrir más adelante y que fue ingeniosamente reutilizado luego de los retcons por los equipos que vendrían más adelante. Con respecto a Cliff Jumper, se trata de un spotlight muy tierno y con mucho corazón que por desgracia no sería reutilizado ni aprovechado jamás dentro de la historia. Lo mismo ocurriría con el spotlight de Sixshot, personaje que quedaría completamente abandonado durante mucho tiempo para reaparecer y volver a desaparecer. Con respecto al spotlight de Rodimus, permite explorar un poco más a este personaje y también crear un conflicto con lo que habíamos visto antes y también con lo que veríamos después, creando esta suerte de divergencia dentro del propio personaje que terminaría siendo muchos años después esta forma de presentarnos a un Rodimus que siempre está divagando hasta lograr encontrar su lugar. Tanto el spotlight de Soundwave como el spotlight de Ultramagnus terminarían siendo historias encapsuladas que funcionan de forma técnica para lo que va a ocurrir más adelante en la trilogía Asian y para Stormbringer, pero no tendrían realmente mayor desarrollo. Infiltration es una historia muy interesante porque nos retrotrae a este concepto que supuestamente debería haber sido Transformers en un inicio, que es el de los robots escondidos dentro de nuestro mundo, y el hecho de incluir el factor humano tanto a través del excelente personaje de Verity como a través de los militares y los científicos humanos le da un trasfondo diferente a la batalla y también nos infiltra, utilizando también el concepto del título, en este concepto de un thriller de acción en donde vamos a ver batallas, pero no todo es apocalíptico y gigante, sino que hay mucha planeación y mucha intriga, y al mismo tiempo nos hace ver estas fracturas dentro de los equipos y la forma en que los personajes dentro de un mismo grupo no necesariamente tienen las mismas intenciones.
Stormbringer es una historia explosiva, gigante, apocalíptica, grande, gigante, que a pesar de no tener mayores consecuencias, porque se inicia y se termina aquí mismo, es una historia muy disfrutable que se abraza a sí misma y abraza el concepto de la acción, haciendo que ésta tenga peso y que no solo sean explosiones porque sí. El Spotlight de Nightbeat tiene este interés de la investigación y la intriga y por desgracia muy poco de esto se utilizó más adelante. El Spotlight de Cobb nos presenta una historia interesante, muy dolorosa, muy difícil, que va a tener consecuencias a futuro y que va a poner en la balanza cuánto se tiene que sacrificar por alguien a quien amamos. El Spotlight de Ramjet es una historia interesante que por desgracia terminó aquí y no tuvo ningún aprovechamiento más adelante. Luego de esto tenemos Escalation, que es el siguiente paso luego de Infiltration y una historia mucho más explosiva en donde las fracturas de los equipos continúan avanzando, continúan desarrollándose y nos hace querer conocer más de estos personajes que son cada vez más imperfectos, independiente de cuál sea su bando o sus propios intereses. En el Spotlight de Optimus Prime tenemos una historia que parece estar muy encapsulada y en donde tenemos estas divagaciones de un líder que no tiene a quién recurrir cuando necesita a alguien. Lamentablemente, ciertas partes de esto terminarían por ser exploradas demasiados años después, haciendo que la historia parezca estar demasiado fracturada en el trayecto. El Spotlight de Galvatron es una historia interesante porque nos introduce a un nuevo personaje en vez de ser lo que se ha visto en otros medios, donde Galvatron es una nueva versión de Megatron. Por desgracia, este es también el inicio de una historia de Galvatron que va a ser continuamente desaprovechada teniendo un gran potencial. Misma cosa ocurre con el Spotlight de Blaster, que es una historia que pudo haber tenido interés, pero se disolvió completamente en la nada. El Spotlight de Arcee es una historia muy interesante que fue la semilla de una polémica dentro del universo de Transformers a partir de la creación y la forma en que se hizo el tratamiento del género del personaje. Sin embargo, siento que a la larga terminó sirviendo como una forma de reivindicar al personaje y a lo que significa a través del trabajo que se terminaría realizando más adelante. Devastation termina el arco de la trilogía Asian y al mismo tiempo va plantando lo que más adelante va a terminar convirtiéndose en All Hail Megatron por este odio que los humanos van a desarrollar por los Transformers y la serie continua de errores y fallas de cálculo que los mismos Transformers están desarrollando a lo largo de su guerra. Luego de esto tenemos una serie de Spotlight nuevamente. El de Mirage es una historia muy interesante que hace eco de este concepto de Mirage siendo visto como un traidor que por desgracia no se volvió a utilizar y Mirage fue descartado prácticamente por la historia. El Spotlight de Grimlock es muy interesante y es el inicio del largo camino de los Dinobots por mostrar su potencial y desarrollarse a lo largo de la historia. Cyclonus es interesante, sin embargo es un Spotlight que sin el resto de la historia se siente un poco cojo. El Spotlight de Hardhead es una historia que puede ser interesante en sí misma, pero que más allá de eso tampoco se desarrolló. Double Dealer es un personaje que tuvo interés, es una historia que puede ser interesante, pero que no es imprescindible. El Spotlight de Sideswipe terminaría convirtiéndose en una historia que tiene eco mucho más adelante. Tal vez cuando la ves individualmente puede que no te interese tanto, pero que a lo largo de los años va a teniendo mucho más peso. Maximum Dinobots retoma la acción y nos hace ver cómo estas fracturas de equipos que vi anteriormente y de las que estuve hablando en otras historias son importantes, sobre todo dentro de este mismo equipo, y me parece interesante también que se explore el concepto de la venganza y cuál es el precio que tenemos que pagar por nuestras acciones. El Spotlight de Drift y el Spotlight de Metroplex son historias que básicamente tengo que reconocer que no sé muy bien por qué es que están ahí. Aportan algo, pero ambas historias pudieron haber sido capítulos dentro de otras. Luego viene el Spotlight de Jazz, que es una de las mejores historias dentro de los Spotlights y resume lo que Jazz debió ser dentro de este universo. Voy a profundizar más con respecto a Jazz dentro de los especiales dedicados a personajes. Y en esta parte vamos a All Hail Megatron, una de las mejores series de Transformers, primero porque subvierte el concepto clásico de los Autobots deteniendo a los Decepticons, y aquí tenemos a los Decepticons
comenzando con su triunfo y teniendo una larga historia en donde los Autobots son los marginados y los que están tratando de ver si es que quizás pueden encontrar la forma de ganar. Se trata de una historia con mucha acción, muy potente, en donde vemos a los Autobots llevados a un límite, y es una de esas historias en donde todo lo que se construyó antes tal vez puede tener puntos mayores o menores, pero muchos de esos elementos son importantes acá para entender por qué los personajes llegaron hasta donde están y por qué algunos de ellos toman determinadas decisiones. Aquí nuevamente el factor científico, militar y humano es vital para el desarrollo de la historia, y además dentro de esta historia también vamos a conocer la forma en que los personajes se ven enfrentados a las consecuencias de sus acciones y cómo es que el futuro, muchos años después, va a terminar cayéndoles encima a los Transformers. Heart of Darkness y el Spotlight The Prowl son dos casos en donde son historias que fueron planeadas y parecen haber sido incluidas porque era necesario incluir nuevas historias y hacer nuevas exploraciones. Sin embargo, ninguna de las dos aporta nada porque el corazón de la oscuridad no va a tener ninguna importancia relevante a lo largo del tiempo, mientras que el Spotlight The Prowl literalmente parece ser una historia alterna que ocurre en otro universo, protagonizado por un Prowl que no es el que conocemos aquí. Y después de esto viene The Last Stand of the Breakers, que hasta el día de hoy puedo decir que es una de las mejores, si es que no la mejor historia de Transformers. Un equipo de personajes secundarios, descartables, que van a ser descartados y que saben que lo son, acompañados por Verity Carlo, que es el mejor personaje humano de Transformers, embarcados en una misión suicida para enfrentar a un villano que no quiere realizar ninguna conquista, que no tiene interés en dominar ningún artefacto ni en ser el líder de ninguna parte, sino que simplemente ha convertido un planeta en una arena de combate a muerte para todos, solamente para llamar la atención de Megatron. Es una historia cruda, suicida, destructiva y que sin embargo está al mismo tiempo llena de acción, llena de gore, pero también llena de corazón. Los personajes rotos que la protagonizan, sus trágicas muertes y la trágica forma en que muchos de ellos sobreviven hacen que sean una de las mejores historias de Transformers, llena de emotividad y que al mismo tiempo va a plantar varias semillas de historias que van a ser importantes más adelante. Es una de las historias que considero imprescindibles dentro de Transformers, junto con All Hail Megatron, junto con la trilogía AC y junto con Escalation. Luego de esto tenemos un cambio en la historia y nos enfocamos en Ongoing, que es la primera maxi serie. Ya habíamos tenido series grandes como All Hail Megatron, sin embargo Ongoing es una serie mucho más larga en donde exploramos de una forma mucho más detallada todas las consecuencias de lo que ocurrió antes. Tenemos infiltración, tenemos muchos personajes deambulando por las pantallas, personajes perdidos, luchas por los liderazgos, intrigas dentro de los equipos y dentro de subgrupos dentro de los equipos, personajes humanos atentando contra Transformers, Transformers atentando contra humanos, Transformers atentando contra otros Transformers, personajes humanos vengándose de Transformers, Transformers vengándose de humanos, conflictos políticos, conflictos sociales, la intervención de los civiles, la intervención y el avance y la utilización para bien y para mal de las redes sociales, de las grabaciones que se realizan, cómo los Transformers utilizan o son utilizados por los conflictos humanos, personajes que quieren ser líderes, otros personajes que no quieren serlo, personajes que asumen liderazgos sin quererlo y que luego son desplazados cuando están dando su mejor esfuerzo, conflictos por la apariencia física, problemas de salud, y todo esto mientras tenemos el Spotlight de Megatron con su espectacular regreso, la historia de Bumblebee donde está luchando con el liderazgo y con tratar de salvar las cenizas de su equipo, Infestation, que es un crossover que remueve muchos elementos, el corazón de la oscuridad metiéndose en el trayecto, y la espectacular historia de Ironhide en donde lo tenemos de vuelta y luchando con todo por sí mismo, teniendo la capacidad de sobreponerse a un conflicto increíble.
finalizando un larguísimo camino con el Spotlight de Bumblebee, en donde lo vemos asumir un liderazgo que no quiere pero debe, mientras que en la muerte de Optimus Prime tenemos a Optimus abandonando el liderazgo y tratando de convertirse en Orion Pax, aunque nunca va a terminar de hacerlo. Todas estas historias pueden tener distintos puntos de vista, incluso tengo que ser honesto y decir que algunas de ellas, como lo mencioné hace un momento atrás, pueden ser descartables, innecesarias. Sin embargo, muchas de ellas son imprescindibles, y dentro de este segmento de las historias tengo que decir que considero las más importantes de todas Megatron Origin, The Last Stand of the Wreckers, la trilogía AC y la trilogía Asian, junto con Ongoing. Pienso que son las historias más importantes. Sin embargo, si tuviera que ser más gentil e ir en un aspecto más fino, diría que el Spotlight de Blur, el Spotlight de Thundercracker, el Spotlight de Shockwave, Stormbringer, el Spotlight de Cobb, el Spotlight de RC, Maximum Dinobots, el Spotlight de Sideswipe, el Spotlight de Jazz, el Spotlight de Megatron y la miniserie de Ironhide junto al Spotlight de Bumblebee serían las historias más importantes para leer si quieres tener un concepto más claro de este universo y ver también cómo es que funciona esta evolución. En este segmento quiero decir también que hasta este segmento, hasta esta parte que mencioné en este especial, hay por lo menos 2 retcon, lo que quiere decir que hay historias que son descartadas, conceptos que son reaprovechados, dejados de lado o reutilizados de una manera distinta, mientras que ciertas historias de los personajes son dejadas de lado o convertidas en algo más. Y esto es importante porque a medida que avanzas tienes que comprender cómo es que funciona, porque leer ciertas historias de forma independiente te podría hacer preguntarte por qué es que cierto elemento no funciona como te lo presentaron en otra historia. Voy a dejar hasta este punto este especial de grandes historias. Encuéntrame muy pronto aquí en el canal en un nuevo especial de historias para que revises conmigo todo lo que ocurrió en el universo de IDW.